bendecido eres con todas las bendiciones. Un saludo a todos los que nos escuchan y toman este tiempo y se dan cita para seguir creciendo en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es un día magnífico. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Hoy es el día de salvación. Esto es algo que fue predicho por el Señor, anunciado por Dios, dice, desde antes de la fundación del mundo. Así que hoy tenemos un tema, un estudio muy maravilloso titulado El gran poder de Dios. Entonces, cuando hablamos del gran poder de Dios, tenemos que empezar a numerar no solamente las cosas que hizo el gran Jehová en el viejo pacto sin dejarse ver, cuando dividió ese mar rojo. Imagínate tú, cuando defendía el maná todos los días. Eso era él mismo, pero no se veía, pero el milagro llegaba. ¿Cuántas cosas no acontecieron en el viejo pacto que eran en cuanto al gran poder de Dios? Una roca caminando detrás de un pueblo para proveerle agua. Una columna de fuego de noche para proveerles el camino y guiarlos. Una columna de humo de día para que no se extraviaran en el camino que Dios lo quería, que era dando vueltas en el desierto en el mismo sitio. Y no sabían para dónde podían coger, tenían que ser guiados por Dios. ¿Cuántas maravillas y milagros no nos cuenta la historia de las cosas como fueron? Pero la cosa no quedó ahí. Llegó un momento que ese que no se veía se dejó ver. Pues dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. A ver si me ayudan con ese versículo ahí. Que Jesucristo, el que nosotros llegamos a ver en carne y sangre, dice que ese Jesús es la imagen del Dios invisible. Ahora, cuando Él se presentó, vinieron maravillas y milagros también. Mira, dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Ese es Él, ¿quién es Él? Ahí no te está hablando de Jehová del viejo pacto, claro. Jehová y Jesucristo son la misma persona. Simplemente uno era con una imagen celestial y el otro era ya con una imagen terrenal. Pero ¿quién era esa imagen terrenal de Jesús? Era la imagen del Dios invisible. El que no se podía ver, Él lo dejó ver. Él se hizo un cuerpo, se preparó un cuerpo. Ahí lo dice en el libro de los Hebreos, me preparaste el cuerpo. Sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Lo que pasa es que hay veces, de la manera que están escritas estos versículos, parece como que está hablando de una segunda persona, pero es el mismo. Cuando dice, y según los patriarcas, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Tú tienes que saber entender la forma verbal del Señor. Cuando le dijo a Satanás, mira, que el Señor te reprenda, Satanás. Y era el mismo el que lo iba a reprender, pero le dijo, Satanás, que el Señor te reprenda. Y era él mismo el Señor el que iba a reprender. Es la forma en que Dios presenta los misterios, la sabiduría predestinada. Entonces, mira lo que venimos a hablar. Los misterios, el gran poder de Dios, cómo se manifestó en ese cuerpo de Jesús. Mira, yo hice unas notitas aquí por aquí, que son 2 o 3, simplemente para poderlas trazar. En el viejo pacto, ¿qué hizo? Dividió el mar. Ahora, en el nuevo pacto, ¿qué hizo? Caminó por encima de las aguas. ¿A quién tú has visto caminando por encima de las aguas? Y entonces Pedro, el atrevido, le dijo, no, si tú no eres un fantasma, eres tú, hazme caminar. Y él le dijo, ven. Y Pedro salió caminando por Pedro, no salió caminando por el gran poder de Dios que está en su palabra, que cuando Él dice algo va a acontecer en tu vida. Y le dijo, ¿que quieres caminar a mí? Ven. Pedro no se hundió porque el Señor lo hundió. Pedro se hundió porque dudó. Porque el Señor le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste?
Si no hubieras dudado, hubieras seguido caminando por encima de las aguas. Y hay veces que nosotros no caminamos por encima de las aguas por la incertidumbre de desconfianza que tenemos en nosotros mismos. ¿Y será esto posible? Y el Señor vendrá, y el Señor se manifestará, y el milagro llegará. Ay, Dios mío, y empieza. Mira, la fe es un hilo finito, bien finito. Que cualquier duda que haya en ti, cualquier contratiempo que pase por tu mente, un dardo de eso negativo, te hundiste en el agua. Y Dios simplemente lo que te va a decir es, pero ¿por qué dudaste si venías bien? ¿Venías pensando bien? ¿Qué te pasó? Entonces, ¿cuál es el propósito nuestro? Dice, es pues la fe, la duda de lo que se espera. ¿Dice la duda? No, dice la duda. Dice la certeza. ¿Qué es la certeza? Que tú estás plenamente convencido de que eso va a pasar. Punto y se acabó. Sí, pero no, que tú tienes que tener cuidado. Yo no voy a tener ningún cuidado. No, pero tú tienes que pensar. Yo no voy a pensar más de lo que está escrito. Él dice que es la certeza y es la certeza. Punto y se acabó. Y cuando tú no eres así, te vas a hundir. El milagro va a llegar hasta la puerta y cuando va a tocar, se va y dice, es que dudó, no puedo entrar si él no se mantiene en la certeza. Es pues la fe, ¿la qué? La fe está ahí, pero la fe viene respaldada en ti por una certeza, por tu creencia. Cuando oísteis y creísteis en el evangelio de vuestra salvación, entonces que eres sellado en ese conocimiento. Pero si tú estás, bueno, sí, bueno, no, pero a mí no me parece nada. Al que le debe parecer es a Dios y Dios dice que tengo que estar en certeza. Muchos son los pensamientos que vienen a la mente del hombre, más de Dios está ¿qué? El ordenarlos, y Él los ordena. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y entonces, escúchate esto ahora, porque esta es más dura todavía. La convicción es otra certeza, otra palabra usada para decirte que es la convicción de lo que no se ve. Entonces, ahora tú tienes que pensar esto. Cómo Dios te ve a ti y cómo tú veas a Dios. Cómo tú te ves tú mismo. ¿Qué tú opinas de ti? Cuando están esas dos naturalezas luchando, cuando dice que la carne y el espíritu luchan entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, yo tengo unas notas aquí que quiero compartir contigo. ¿Cómo Dios te ve a ti? ¿Qué es lo que Dios ve de ti? Bueno, aquí dice en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, en el versículo 3 y 4. Esto es lo que Dios ve de ti. Esta es la opinión de Dios. Esto es lo que tú no ves. Es mirando lo que no se ve. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Y a qué? ¿Y qué cosa es la piedad? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. Y tú tienes que decir, yo pertenezco a ese misterio de la piedad. Porque tú también viniste a participar de carne y sangre. Tú estás metido en esa sabiduría y en ese misterio. Ahora tú lo ves y te lo crees, y ya eso es otra cosa. Hay muchas personas que creen en Dios. Oh, sí, yo creo en Dios, pero usted cree lo que Dios dice de usted. Ah, pero es que tú no sabes. Es ahí donde tú te hundes en las aguas. Ahí no andas en certeza. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice ahí? Nos han sido dadas. Ahí está la clave. Nos han sido dadas. ¿Tú las ves? No las ves. Lo que tienes es que creértelas para que ellas se pongan de manifiesto en tu vida, a pesar de cualquier tribulación. Dice que nos han sido dadas por su divino poder, no por tu esfuerzo, mediante, aquí viene ahora, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto tú no lo sabes, esto tú no lo ves, esto es algo que tienes que vivirlo. Mira lo que dice el próximo versículo, el 4. Por medio de las cuales nos va a dar. Bueno, la iglesia actual dice, hermano, venga, pase al frente, esfuércese y sea valiente, vamos a combatir y vamos a pelear y vamos a reprender. La iglesia actual está como comprometida en no dejarte ver las grandes promesas que Dios no es que te va a dar cuando tú te portes bien, las que Él te dio sin tú portarte bien. Dice que aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Eso de que si te portas bien, Dios te va a dar, y si te portas mal, Dios no te va a dar, eso es un cuento de hadas, eso es un cuento de viejas.
Así lo llamó Pablo. Cuento de viejas. Eso es para meterte el miedo. Es lo que la iglesia tradicional siempre ha estado trabajando con tus temores, con tus incertidumbres, con tus dudas, con tus fracasos. Y ahí la iglesia te mantiene ahí, peléala, ahí, dale. Él no te dice que pelees por portarte bien, te dice que pelees la buena batalla de la fe. ¿Y cuál es la buena batalla de la fe? Que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo estoy en espera de muchas promesas que Dios me ha hecho. Y tú piensas que yo no tengo personas alrededor mío. Me dicen, sí, pero tienes que tener cuidado. Y yo no voy a tener ningún cuidado. Los cuidados que lo tenga Dios por mí. Él es el que me guía. Para eso tengo ángeles que están alrededor mío. Ellos son los que están al cuidado de que nada me pase. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Jesús? Súbete ahí arriba y tírate. Que tú sabes que hay ángeles que no te van a dejar que se rompan tus huesos. Y yo no voy a tentar al Señor. Cállate, Satanás, vete. Y tú tienes que hacer lo mismo. Claro, este no es un Satanás físico que lo vas a ver con 2 colmillos, 2 tarros y una cola y un tridente en la mano para ensaltarte como un pescado. ¿A qué le ponen ese tridente a Satanás? La Biblia no dice que tenía un tridente en la mano. Por lo tanto, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes. Oye, si tú no entiendes eso y dices, oye, mira lo que Dios tenía para mí, yo no me había dado cuenta. ¿Cuántas veces tú no has leído eso y has pisoteado la gracia que hay ahí? Por falta de... Hay personas que no quieren trabajar con el conocimiento, no quieren trabajar con la sabiduría, no quieren trabajar con la revelación, no quieren trabajar con los misterios. Hay que ponérselo todo ahí, masticadito, para que digan, ay, sí, Jesús es bueno. Tienes que meterte aquí, en las inescrutables riquezas, para que entonces puedas entender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para ti. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces, estas cosas tú tienes que entenderlas por causa de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Ya hemos hablado de lo que es la concupiscencia. La concupiscencia son deseos que tú vas a tener en ti, en tu carne, en tu naturaleza terrenal, que tú tienes que batallar con ellas. Ya Dios te declaró a ti muerto a ellas, pero tú las tienes todavía, entonces tú tienes que batallar con esa concupiscencia. Ese es el trabajo que Dios te dejó en las manos. Yo estuve escuchando ahora en el pensamiento apostólico que somos un ejército, y los ejércitos que hacen combatir. Tú no vas a ir a presentarte en el ejército de Dios con un escudo, y eso se acabó. ¿Cómo te vas a combatir? Con la mente, diga, con la mente, con el conocimiento, con la sabiduría, con la revelación, con lo que Dios tiene para mí. Por lo tanto, escucha esto que vamos a hablar ahora. Ahí en segunda carta de Pedro, quiero usar estos 2 versículos porque son primordiales en el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, del versículo 15 al 18. Escucha esto, porque nosotros estuvimos hablando en esta mañana, cuando estábamos reunidos antes de empezar estos estudios. Imagínate el encuentro que hubo entre Pedro, que era el líder de aquellos 12, y de Pablo, que llegó a última hora. Ya tú sabes que Pablo lo tuvo que reprender, le dijo, hipócrita, estás de condenar, te disfrazas como apóstol de Jesucristo. Y bueno, ¿qué no le dijo Pablo? Esas son palabras ofensivas que, por muy bonitas que están escritas ahí, la historia lo recoge como que estaba en contra del apóstol Pedro. Dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todo. ¿Y por qué no se lo dijo a Santiago o a Juan o a Mateo? Porque Pedro era el cabecilla. Y aquí tú tienes que ir al cabecilla, que es el que está mal. Porque si te vas a los súbditos, los súbditos chicos, pero si es que él dice que tú quieres que hagamos, pues entonces hay que ir al cabecilla. Y eso fue lo que el Señor le dijo, ve y repréndemelo duramente, que él te va a entender. Bueno, dice que pasados 15 años subí otra vez, según una revelación, a ver a Pedro y expuse en privado. Y después, pasado tanto tiempo, volví. El Señor tenía un empeño con Pedro.
Pero había que reprenderlo, de hecho se lo dijo, hoy te ciñes y te calzas tú, pero va a llegar un día en que otro va a ser el que te va a ceñir y te va a calzar. Ese era Pablo. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahora viene aquí, mira, como también nuestro amado hermano Pablo, según, ¿qué? Diga sabiduría. Diga sabiduría. Si tú no eres sabio en este evangelio, no te vistas que no vas. Porque vas a estar dando pasos para atrás y para adelante. Oh Jesús, I love you. Oh Jesus, I love Jesus. Y con eso te vas a adormecer. Tienes que entrar en la sabiduría de ese Jesús. Por eso es que primera carta a los Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Tú tienes que estar en esos 4 aspectos que él te dio, que es la divina respuesta, según la sabiduría que le ha sido dada. Dice, os ha escrito, versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Qué es difícil de entender hoy para la iglesia? Cuando tú le dices, salvo, siempre salvo. Y eso es como ají picante para los religiosos. Eso no puede ser así. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no puede ser así? Si Dios lo dice, mis ovejas no perecerán jamás. ¿Y por qué la iglesia dice que sí, que vas a perecer? Está yendo en contra de Dios. Pero nosotros tenemos un trabajo que hacer, que es ir en contra de la religión, ir en contra de los religiosos, no para ofenderlos ni maltratarlos, sino para decirles las verdades que ellos están pisoteando, las verdades que ellos están asesinando. Ellos asesinan la gracia del Señor, la tapan, la encubren, la pisan. No, eso no es así, hermano. Yo estudié y fui al seminario tal y tengo 15 diplomas en la pared, pues los puedes utilizar en el baño si quieres. Por eso el Señor dijo, lo que entra por tu boca va a la letrina. Ya tú sabes lo que es la letrina. En aquellos tiempos no habían toilet, le llamaban letrina. Dice, ocúpate de lo que sale de tu boca, que eso sí te puede hacer daño, eso sí envenena. Entonces tenemos una iglesia tradicionalmente por 2000 años envenenando al pueblo de Dios. Envenenándolo. Y entonces, ¿cómo lo llama? Mira, el mismo apóstol Pedro, él estuvo ahí metido, él es el cabecilla de todo eso. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen también como las otras escrituras para su propia perdición. Mira qué palabras más bonitas, ahí te puedo decir, es que nuestros hermanos son indoctos y son inconstantes. ¿Qué cosa quiere decir? Inconstantes, que no se mantienen firmes en una forma de pensar, de creer, de hablar y de decir. Un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra. Un pastor hoy puede llegar a decirte, oh sí, hermano, la salvación Dios la dio por gracia. Y el domingo pasado te dijo eso. Y el domingo después te dice, bueno, hermano, la salvación no se pierde al no ser que usted no cometa un pecado muy grande, como dice Juan, que dijo, porque Dios me dijo a mí que al que yo le perdone los pecados le son perdonados y al que yo se los mantenga, le son mantenidos. ¿Tú crees que verdaderamente Dios le va a dar la salvación de tu espíritu a un hombre como el apóstol Pablo? Ah, pero el apóstol Pablo era como el apóstol Juan. ¿Cuándo tú has visto un padre que le da la correa? Si tiene 5 hermanos, le da la correa mayor para que corrija a los otros hermanos. ¿Cuándo tú has visto eso? Juanito, deja de reprender a tus hermanos. Te va a decir, papi, repréndelo tú porque me vas a buscar enemistad con mis hermanos. Entonces, un padre que no sabe reprender a sus hijos, instruye al niño en su carrera y cuando sea grande, ¿qué le pasa? No se apartará de ella. Dios nunca ha soltado la correa. Dice que Él nos ama, nos disciplina, nos corrige y nos da con la correa cuando nos tiene que dar con la correa. Versículo 17. Mira ahí ahora. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos. ¿Qué cosa es un inicuo? El que le crea lo creado y no al creador. Se han parado mucho diciendo, yo soy Dios para ustedes. Y la gente, sí, porque necesitan ver para creer.
Dice, por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué es vuestra firmeza? Es pues la fe, la certeza, la firmeza. Tú tienes que estar en el, bueno, es que no sé, el milagro no llegó hoy, pero viene mañana. Y mañana no llegó y tú dices, viene pasado mañana. Y no llegó pasado mañana y tú dices, el asunto es que yo sé que ya el milagro viene de camino. Ya viene de camino, en cualquier momento toca la puerta. Y cuando tú estás en esa esperanza, dice que la esperanza no avergüenza. Mira, Abraham en un pacto inferior dice que andaba en esperanza contra esperanza. Hoy no llegó, va a llegar mañana. Hoy no se dio la cosa, no te ocupes que mañana se va a dar mejor. Y al otro día no se dio mejor y tú dices, es que Dios tiene una obra preparada que cuando se dé va a ser eso sublime, vamos a esperar el tiempo de Dios. Y cuando tú estás en esa certeza, a Dios le agrada tu forma de pensar y tu comportamiento. Próximo versículo 18. Agárrate ahora bien duro aquí. Antes bien, crecer en la ley de Moisés. Crecer en la historia de Jesús de Nazaret. No es la historia de Jesús de Nazaret, la historia de nuestro Señor en su ministerio terrenal es muy importante en nuestra vida como un fundamento. Que tuvimos a Dios mismo que se vistió de carne para pagar el precio por nuestra salvación, por nuestra bendición, por nuestra redención, por nuestro pasar de muerte a vida, por todos los pecados que podíamos hacer antes y después. Para eso se manifestó en un cuerpo, para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Por lo tanto, no podemos desechar a Jesús de Nazaret. Pero no nos podemos quedar con Jesús de Nazaret porque Él no se quedó en Nazaret para siempre. Ni anda caminando todavía por Jerusalén dando vueltas. Hermano, venga por aquí, que venga, que los voy a llevar al agua. No, ese Jesús se crucificó y dijo a nadie. Mira, tengo un versículo aquí que te lo quiero dar. Fíjate si Jesús sabía lo que venía. Que mira este versículo. Juan capítulo 13, versículo 1. Y a ti te tiene que pasar esto. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, escucha ahora aquí, diga sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase, ¿qué dice ahí? De este mundo al Padre. Es decir que, ¿acaso él no sabía lo que había venido? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pero fíjate lo importante aquí, sabiendo Jesús. Y entonces hay cosas que tú tienes que saber de ti en tu relación con el Señor. Vamos a ver si esto es verdad. Allá en Génesis capítulo 3, versículo 5, si tú notas aquí, fíjate qué fue lo primero que Dios hizo con nosotros. Sino que sabe Dios, esta es la serpiente, mira, hablando con Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Por qué dice abiertos vuestros ojos? Porque tú no tienes un solo ojo como los cíclopes. Tú tienes dos ojos y tus ojos son necesarios que sean abiertos. ¿Para qué? Para que cuando leáis sepáis a la esperanza a que Él os ha llamado, que es lo que dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios 1:18. Dice, oro para que los ojos de qué? De vuestro entendimiento, no para que veas más o menos, tengas 20-20 en la visión, sino para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. Y eso fue exactamente lo que Satanás sabía. ¿Y de dónde Satanás se sacó eso? Bueno, él venía de allá arriba también. Él es parte de la familia de Dios. Él estaba allá arriba, fue creado por Dios. Y entonces, la serpiente tenía un trabajo. Estuvimos hablando en el tema anterior que nada de lo que Satanás hizo lo hizo por su propia cuenta, sino que Dios le daba directrices. Ve y haz, ve y toca, ve y quita, ve y haz esto. Y entonces aquí, cuando pasó lo que sucedió, le dijo Satanás, ve y habla con la mujer. Y dile que ahora los ojos de su entendimiento van a ser alumbrados. Mira, y seréis como Satanás. Fíjeme, ahí había habido un pecado, ¿verdad? Y un pecado de muerte, de separación. Y en vez de Satanás decirle, ahora después que ustedes comieron de esto, que Dios les dijo que no comieran, ahora ustedes van a ser igual que yo. Satanás no le dijo eso, sino le dijo, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como quién, como Satanás. ¿Seréis como quién?
Como Dios. Ahora mira la palabra que viene aquí. Sabiendo, diga sabiendo. El bien y el mal. Ese es el propósito de Dios. Ahora, ¿era el propósito de Dios que tú te quedaras toda la vida con esa naturaleza terrenal, pecaminosa, carnal, destituida de la gloria de Dios? No. Vamos a verlo en el próximo versículo. Efesios capítulo 4, versículo 24. Abba Padre. Oye, yo recibo que el Espíritu te está penetrando ahí, está separando carne de espíritu para que puedas entender esto. Desde el versículo 23, por favor. Escucha ahora. Dice, 22, que es el que te da la clave. Mira lo que te dice ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. ¿Qué pasada manera de vivir? La que tú traes desde el Edén. No, pero yo no estuve en el Edén. Pero tu padre terrenal fue el que te hizo a su manera de vivir. Pues en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? El hombre adámico de allá del Edén, que fue desde el Edén hasta la cruz. En la cruz Jesús lo crucificó. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Ahora mira lo que dice aquí importante. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Fíjate que el apóstol Pablo en estas epístolas, lo que él te anuncia, lo que él te habla, lo que él te comunica, no es una sabiduría terrenal que te predica la iglesia hoy. Si te portas bien, Dios está buena contigo. Si te portas bien, todo el bien va a pasar. Pero si te portas mal, claro, hay cosas que son ciertas verdades. Si te portas bien, todo el bien va a venir para ti. Si te portas mal, pues eso también va a venir para ti. Pero la sabiduría oculta, los misterios, la revelación te viene a hablar al hombre interior, no al hombre exterior. Y dice, renovaos en el espíritu, ¿de qué? De vuestra mente. ¿Por qué en mi mente? Porque en tu mente es donde está todo el conocimiento de Dios. Tu mente es la que recuerda cuál es tu lugar de origen. Porque tu mente es como tu espíritu. Versículo 24. Viene aquí ahora, mira, la transición de aquel hombre adámico al hombre creado según Dios en santidad, justicia de la verdad. Dice, y vestidos del nuevo hombre. Mira, hay personas y hay iglesias que piensan que cuando te llevan a las aguas bautismales y te hunden en el agua, y cuando tú sales de ahí, sale un nuevo hombre. Yo conocí a un amigo mío que me dice, yo he ido a las aguas tratando de dejar el viejo hombre como 14 veces en diferentes iglesias y sigo siendo el mismo sinvergüenza. Dígole, porque te hace falta conocer la sabiduría predestinada, que esa está en tu mente. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ahora, ¿tú eso lo ves? Es mirando lo que no se ve. Eso tú lo ves, que tú eres un nuevo hombre, que estás creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Eso hay veces que no lo vemos, pero es la opinión que Dios tiene de ti. Entonces tú tienes que decir, pues ¿a quién le creo? ¿A lo que yo veo de mí o a la opinión que Dios tiene de mi vida? Ahora, mira lo que dice ahí, próximo versículo. Romanos 6:6. Vamos a empezar a ver lo que tú debes saber. Lo que Dios dice de ti que la iglesia no te dice. Sabiendo esto, diga, sabiendo esto. Mira, y si no lo sabes, pues estás en ignorancia, estás en desconocimiento. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué iglesia te dice que tú fuiste crucificado juntamente con él? Solamente las iglesias de gracia, porque todas esas iglesias católicas, apostólicas, romanas, pentecostales, todas, testigos de Jehová, adventismo, cuántas cosas se ha inventado el hombre para apartarse de la verdad, ponen sus propios nombres. No te dicen, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Te dicen que Jesucristo fue crucificado y que murió y resucitó, pero no te dicen que tú también moriste y resucitaste juntamente con él. Eso te lo tienen. No digas eso, si le decimos eso, muchachos, se va de aquí. Y cuando se riega la bola, se nos van todos y nos quedamos vacíos. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Tú te tienes que ver crucificado juntamente con él el día de la cruz. Porque te es fácil verte en el Edén y verte como un pecador, pero se te hace difícil verte clavado en la cruz juntamente con él, visitar la muerte juntamente con él y resucitar juntamente con él.
Eso se te hace difícil. Versículo 4, ahí mismo del Romano 6. Vamos a ver qué es lo que está viendo esto. Porque somos sepultados. ¿Qué cosa quiere decir sepultados? Enterrados. Cuando a alguien lo sepultan, ¿qué cosa? Vamos a sepultar a alguien, enterrarlo. Y tú ves una caja. A ti no te llevaron en una caja ahí en la cruz. Te llevaron en la mente de Dios. Él dice que lo que estaba en los cielos, lo que estaba en la tierra y debajo de la tierra. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando lo que estaba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él te llevó ahí, en su mente. Tú no habías nacido y te llevó. Y los que estaban muertos los llevó. Y los que iban a nacer los llevó. Y los que estaban ahí los llevó también. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Dicen, ve pastor, que el bautismo, que es las aguas. Ahí no te está hablando de agua. Bautismo, la palabra lo que quiere decir bautismo es unción, no quiere decir agua. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Te estuve hablando del nuevo hombre creado según Dios, allá en Efesios 4, 22, 23 y 24. Veamos este próximo saber ahora. Mira, otro saber. Romanos 5, 3. De Romanos 5:2, por favor. Porque también tenemos entrada por la fe a la ley de Moisés. Ahí está gracia, porque de él tomamos todo gracia sobre gracia. Mira, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos tambaleándonos. Que si nos portamos mal nos botan de ahí. Él no se puede negar a sí mismo. Cuando tú te portas mal, él dice, tengo disciplina, corrección y azote para ti. Pero no te puedo soltar, no me puedo negar a mí mismo. Si tengo 100 ovejas y una se me descarría, dejo las 99, voy a buscar la descarriada. Y hasta que no la encuentre y me la eche sobre los hombros y la devuelva a redil, no estoy tranquilo. Porque esta es la voluntad del que me envió. Que de lo que él me dio no pierda yo nada. Y entonces un predicador que es fácil te dice, hermano, por lo que usted ha hecho se puede perder. Dios diciendo otra cosa y los pastores hoy día diciéndote otra. Negándote las verdades de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿La que dice ahí? Sabiendo, diga sabiendo. Tú tienes que saber que la tribulación produce ciencia, no impaciencia. Que la tribulación te trae crecimiento, que la tribulación te trae madurez. ¿Y por qué así? Porque allá en el libro de los Hebreos dice que por lo que él padeció, aprendió la obediencia. Y hay veces que Dios te trae aflicciones, tribulaciones que llegan a tu vida. Y Dios dice, ay, Dios mío, quítame esto que ya no aguanto más. Y dice, bueno, mientras que me estés diciendo que no aguanta más, es que todavía no estás en paciencia. Todavía no estás preparado para que remueva esta tribulación o esta aflicción de ti. Todo el propósito de Dios es que tú seas igual que Él. ¿Acaso eso no fue lo que le dijo Satanás a Eva? Le dijo, sino que sabe Dios que el día que comas de ahí, vuestros ojos van a ser abiertos y vas a ser igual a quién? A Dios. Todo el propósito de Dios es que seamos igual a Él, que hayan muchos Cristos. Que cuando Dios te vea a ti, vea a Cristo formado en tu vida, que fue lo que dijo el apóstol Pablo. Sufro dolores de parto en lo que Cristo es formado en vosotros. Ese es el propósito de Dios. Que todas esas, mira, por todos los que murió, que los vea, que sean. Por eso es que te llaman cristiano. ¿Por qué tú piensas que te llaman cristiano? Porque esa es la imagen que Dios pretende que se forme en ti. Otro Cristo más. Que pienses como Cristo, hables como Cristo, camines como Cristo, resuelvas los problemas como Cristo. Que la tribulación lo que te produzca sea paciencia. Que tus debilidades se las entregues a Dios porque tú no puedes con ellas. Y entonces Él se gloría en tus debilidades. Oye, eso qué contradicción. Entonces cuando soy débil más bien me voy a declarar débil. Para que el poder de Dios diga, el poder de Dios. Ese es el nombre del título, el poder de Dios. Diga, el poder de Dios se manifiesta en mi cuerpo mortal. Hay personas que no quieren hablar de sus debilidades. No, pero ¿cómo vamos a decir que somos débiles? Y en una iglesia nunca te dicen, pasen al frente todos los débiles.
No te dicen eso, dicen pasen al frente todos los pecadores. Y entonces, ¿cómo van para allá, para la altar? ¿Sí? Y aquí lo que, mira, Dios te dice, levanta, endecha sobre mí, levántate de tus rodillas paralizadas y tus brazos caídos y alábame. Próximo versículo, el 4. ¿Y la paciencia? ¿Qué hace la paciencia? Fíjate que la tribulación, ¿qué es lo que trae? Te ejercita que en un momento, llega un momento y dices, ¿tú sabes qué? La tribulación no se va hasta ahí. Déjame ser paciente y esperar en el tiempo de Dios, que Él mismo me la mueve cuando me vea en reposo, cuando me vea paciente, cuando yo haya entendido que hasta que yo no me acostumbre a la tribulación y estar tranquilo y saber que el poder de Dios se va a manifestar en mi vida, no la va a mover. Y entonces, la paciencia que trae, y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Versículo 5. ¿Y la esperanza qué le pasa? Y la esperanza, mira, no avergüenza. Hermano, pero ¿hasta cuándo usted va a estar así? Hasta que Dios diga. Yo estoy ahí en esperanza contra esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice, por el Espíritu Santo que te va a ser dado. Que no fue dado, fíjate que todo lo que te estamos hablando, por eso es que tú necesitas saber, porque si no sabes, estás en ignorancia. Otro saber, vamos a buscar otro saber aquí. Romanos 6:9. Alaba lo que vive. ¿Qué dice ahí? Oye, ¿te acuerdas en el tema anterior que estuvimos hablando? Escrito está, escrito está, escrito está. Ahora Dios me dijo, mira, Dios me dijo, háblale a mi pueblo de lo que debe saber. Y dice, ¿dónde busco eso? Dice, sabiendo esto, diga, sabiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y si no se enseñorea de él, la muerte se podrá enseñorear de ti. No, porque como tú moriste con él y resucitaste con él, ya la muerte no se puede enseñorear de ti porque tú no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a ver si esto es cierto o no. Ahí lo tenemos en Romanos 6:14, ahí mismo, en el 6:14. Mira que dice aquí, porque el pecado no se enseñoreará de Cristo, no de ti, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando tú estás bajo la gracia, que es la protección divina de Dios, donde Dios te ha puesto, te ha sentado en lugares celestiales, ahí el pecado no te puede separar de él. Entonces, ¿qué usted quiere decir, pastor? Que podemos pecar y porque no pasa nada. Bueno, el que peca, le viene disciplina, corrección, y azote. Y si Dios quiere, te saca del cuerpo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Sino bajo la gracia. ¿Cuál es la divina respuesta? ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. No hay manera de que tú lo puedas hacer. Dice en el libro de los Hebreos que ya no queda más ofrenda por los pecados. Así que eso es que te hacen pasar al frente, arrodíllate, niño, para que Dios te perdone hoy, en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Todo eso es un disfraz de lo que fue antes de la cruz. Después de la cruz estamos en otro saber. Vamos a buscar otro saber. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 58. Alaba lo que tú puedes. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, 58. ¡Bingo! Mira, debe ser segundo si no está en primera. Bueno, pues entonces vamos a ir a primera carta a los Corintios, capítulo 5. Hay veces que uno cuando está typeando, búscame primera carta a los Corintios, capítulo 5. Y vamos al versículo 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. ¿Cuál era la vieja levadura? La ley de Moisés. Ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes, mira, sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esas cosas tienen que estar en nosotros y tenemos que saberlas. Lo que hay en ti, lo que Dios te ha otorgado, como dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Otro saber, vamos a ver otro saber aquí. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 14.
Puede ser Colosenses, por favor. Esa C es primera. Sí, sí, por favor. Porque mira, estas cosas no se escribieron para avergonzarnos, que decir, entonces lo he venido haciendo todo mal. No, sino para que crezcamos en gracia y en conocimiento. Ahí está ahora, míralo aquí, mira, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice ahí otra vez? La palabra inicial. Mira, ¿por qué Dios ha hecho tanto hincapié sabiendo esto, sabiendo esto, sabiendo esto, sabiendo esto? Porque si no lo sabes, te quedas en ignorancia, te quedas en desconocimiento para que no te ofendas. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Y cuándo será eso? El día de la resurrección de entre los muertos. Dice que si el que resucitó a Jesús mora en ti, tú también vas a resucitar dentro de los muertos. Y eso de la resurrección trae una clase de conflicto, de desconocimiento de cómo va a ser esto. Hay que estudiar las 14 epístolas. Ahí están los misterios. Otro saber. Vamos a ver. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6. Así que vivimos confiados siempre. ¿Y qué dice ahí? Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Mira, ausentes del cuerpo. Vamos directo a la presencia del Señor. Si vas a otro tipo de iglesia, te dice, no, hermano, usted va, cuando usted se muere, hay que poner una vela y un vaso de agua porque usted va al limbo y en ese limbo usted está dando vueltas, entonces hay que hacerle una misa para bajarlo y después que lo bajemos, tenemos que manipular al muerto y vestirlo de blanco y ponerle unos caracoles y como tú vienes a ver, tú dices, wow. ¿Y tú sabes qué? El pueblo de Dios se cree todas esas mentiras baratas. Aquí te embruja porque son hechiceros. Pablo le llamó, ustedes se disfrazan como apóstoles de Jesucristo, ustedes son unos payasos. Así que vivimos siempre, mira, así que vivimos, ¿cuántas veces? Siempre confiados y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, aunque el Señor mora en nosotros. Pero lo que te está queriendo decir ahí es en tu lugar de origen, es al lugar donde tú vas a ir cuando partas de este cuerpo. Otro saber, veamos ahí. Gálatas capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice ahí? Sí, sí, mira, así mismo me lo dieron ahí, sabiendo, diga sabiendo, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de Moisés. Por cuanto por las obras de Moisés, ¿qué dice ahí? Nadie será justificado. Y si tú no sabes eso, ¿cuántas iglesias hoy no siguen justificándose por las obras de Moisés y por las obras de la ley? Entonces a ti hay que traerte un saber. Porque si no estás en el saber de Dios, estás en ignorancia. Estás Jesús, 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 pero no sabes lo que Jesús hizo por ti. Tú tienes que saber cuando tienes a alguien que ha venido a salvarte, a poner su vida en rescate por la tuya. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Bueno, la historia solamente comenta que él era bueno, sanó a muchos, resucitó a Lázaro y a otros, multiplicó panes y peces, todas las cosas que hizo, pero después lo crucificaron y él murió y resucitó y subió, ascendió y ya. Después se le manifestó a 500, resucitaron los muertos en aquel día. Dicen, ve, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El que viene a hablarte de lo que tú debes saber es el apóstol Pablo, conforme a lo que le reveló ese que murió y resucitó. Cuando ya estaba sentado en su trono, se llevó a un erudito de la ley, lo trajo y le dijo, siéntate ahí que te voy a hablar. Para que le hables a la iglesia qué pasó en la cruz y qué pasó en la muerte. ¿Y qué pasó en mi resurrección? Y eso está solamente en las epístolas paulinas. Profetizado desde el viejo pacto, como estuvimos hablando, escrito está. Pero tienes que salirlo a buscar en las epístolas. Eso no te lo dice Juan, no te lo dice Pedro. Bueno, Pedro, como estudió con Pablo, sí te lo dijo. Pero no te lo dice Judas. No te lo dicen muchos otros libros que supuestamente son el Evangelio. Vamos a buscar otro saber. Efesios capítulo 6, versículos 8 y 9.
sabiendo. Mira, ¿qué dice ahí? Sabiendo. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ¿qué dice ahí? Él se recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y si tú no sabes eso, que bien y bien, esto es que cada cual escape por su vida, que yo trabajo mucho para estar ayudando a los demás. Hay personas que piensan así. Yo cuando los escucho les digo, por favor, retira todo eso que estás hablando, eso se te va a virar en contra. Sabiendo, diga sabiendo, que el bien que hiciere cada uno se recibirá del Señor. Vamos a buscar otro saber, porque ya estamos concluyendo. Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, míralo ahí ahora, mira, este es Jesús de Nazaret, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Eso parece como que una contradicción. Está papá Dios y el Señor Jesucristo es el Hijo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que hay otro versículo que dice que damos gracias a Dios por Jesucristo. Entonces, ese fue el versículo que me cortó a mí. ¿Cómo que damos gracias a Dios por Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? El cuerpo que Dios se puso para dejarse ver y venir a hacer la obra del Calvario, la obra de salvación. Dios no podía venir en espíritu ahí, caminar por Jerusalén, nadie lo iba a ver. Y crucificar, imagínate, un invisible en la cruz, tampoco. Tenía que haber una sangre preciosa derramada ahí en la cruz. Tenía que haber en él unos sufrimientos. Tenía que en él haber unas demostraciones de que él había descendido del cielo, como le dijo Pedro. Y él preguntó, le dijo, ¿y ustedes quiénes, qué dicen que soy yo? Y dijimos, bueno, Pedro le dijo, nosotros sabemos que tú has descendido de los cielos, porque lo que tú haces no lo hace nadie. Hasta ahora no hemos visto a nadie aquí que haga caminar por encima de las aguas, multiplicar panes y peces, resucitar a Lázaro, resucitar a la niña. Jesús, tú tienes que haber descendido de los cielos. Y entonces, ¿tú sabes lo que dijo él? Ok, cállense eso y no se lo digan a nadie, no vaya a ser que me crucifiquen antes de tiempo. Porque el Señor sabía cuál era su tiempo. Era en el tiempo de los panes sin levadura. Y él dijo, ya, ahora ha llegado mi tiempo, ya sé que estoy puesto por partir. Vamos a terminar con otro saber. Ahí no, espérate, necesito terminar ahí. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, mira lo que dice ahí, ¿te dé qué? Pero fíjate, ¿espíritu de qué? Pues entonces, ¿vamos a desechar la sabiduría? No, porque la oración es que el Señor te dé espíritu de sabiduría. Bueno, primera carta a los Corintios 1:30 dice que más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, redención, santificación y justificación. Es decir, que ya tú tienes la sabiduría, pero necesitas el espíritu que mueve esa sabiduría dentro de ti. Necesitas que el Espíritu de Dios de sabiduría se manifieste en tu vida y tú empieces a pensar en el Espíritu con palabras de la sabiduría de Dios. Dice, que os dé espíritu de sabiduría. Mira, ¿y qué más? Y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y qué cosa es revelación? Cuando se descubre un velo. ¿Tú no has visto las camaritas esas de antes? Que tú comprabas un rollito y tirabas 15, 20 fotos. Pero después tú sacabas el rollito ese y ¿qué veías? No veías nada, veías toda la imagen confusa. Pero si tú la llevabas a un laboratorio y entregabas el rollito y te decían, venga mañana que todas las fotos van a estar. Y cuando tú ibas y recogías todas las fotos, ¿cómo salían? Reveladas, diga reveladas. Descubrían lo que había en lo que no se podía ver. Y eso es lo que quiere Dios contigo. Que haya un espíritu de revelación, que empieces a ver lo que no se ve que hay en ti, que es todo su conocimiento. Es el conocimiento de Él, diga, el conocimiento de Él en mi vida. Yo soy un Cristo más. Yo soy otro Cristo. Chacho, si te ves vecino que te ve tomándote una cerveza o en chorro en la piscina disfrutando y dice, otro Cristo. Porque te ven en la carne y no te ven en el espíritu. Tú mismo hay veces que nos vemos nosotros en la carne y no nos vemos en el espíritu. Vamos a concluir con este versículo. Colosenses capítulo 3, versículo 24. Padre.
Gloria a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, diga con la mente, sirvo al Señor. ¿Qué dice ahí? La primera palabrita. Palabrita te ha venido martillando hoy la mente. ¿Qué dice ahí? Sabiendo, diga sabiendo. Sabiendo, diga sabiendo. Que el Señor, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque ¿a quién tú sirves? Cristo el Señor servís. Por eso es que la palabra te dice que no desmayes. Porque a su tiempo vas a cegar. ¿Y qué vas a cegar? Todo esto que hemos venido hablando en el día de hoy. Sabiduría, sabiduría, porque cuando dice sabiduría es sabiendo. Mira, ese sabiendo, ¿tú sabes lo que implica? La sabiduría del Señor que está en ti, sabiendo que del Señor. ¿Por qué te dice sabiendo? Porque la palabra te pudiera decir para que sepas, ¿verdad? Pero no te dice para que sepas. Te dice que ya tú eres sabio. Te dice sabiendo. Es decir, que tú estás supuesto a decir, caramba, pero si yo no sabía, ¿cómo es que no lo he podido pensar? ¿Cómo es que no lo he podido hablar? ¿Cómo es que no lo he podido vivir? Porque ahí no te dice para que sepas, sino ahí te dice sabiendo, es decir, que tú lo sabes ya. Te declaramos bendecido con toda bendición y te declaramos en ese espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, de salvación, de elección, de predestinación, de redención, que Dios te redimió a ti de la maldición de la ley y te sentó juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo. Así que te declaramos sabio en todo lo que Dios quiere para ti. Abba Padre, bendecido eres con toda bendición.